Bueno, ya son las 4:15. Primero que todo, les damos muchas gracias a todos los que vieron la película y a los que se conectan al foro. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario inicial o discutimos aquí lo que hemos preparado. Bueno, Mafe, pues primero está este foro es acerca de la película El Núcleo del año 2004 y algunos datos. Es una película estadounidense que tuvo de presupuesto 85 millones de dólares y apenas recaudó 70 millones de dólares. No sé si por lo buena o por lo mala, eso es lo que vamos a analizar acá en términos científicos, ¿no? Pues, bueno, yo según leí, como que fue la primera película de desastres que sacaron después de el atentado a las Torres Gemelas, entonces como que el público no estaba muy preparado para esos temas. Sí, siempre es un tema algo complejo el fin del mundo, aunque en este caso lo pudieron salvar al final, ¿no? Pero bueno, entonces si quieres mencionamos los puntos importantes que vamos a abordar en la película. Sí, sí, pues aquí están viendo la pantalla bien con los puntos. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, Mafe. Pues bueno, no sé, siempre es como interesante recoger algunas frases que hacen los protagonistas para seguir a lo que ya es la parte geológica y entonces vamos a discutir pues lo que son las capas de la Tierra, haciendo un énfasis en el núcleo y esto nos lleva a lo que es el campo magnético. Vamos a discutir brevemente lo que son las geodas, la fosa de las Marianas, donde inicia la misión y Hawái donde termina, y lo que podría ser la actividad sísmica dirigida. Cuanto a la tecnología, pues queremos ver los tres instrumentos que usan principalmente, que es la perforadora, el sistema de guía y la nave. Y por último, unos comentarios sobre otras cosas curiosas, como lo son las bombas nucleares, y como algo sobre las medidas de el Endeavour, que es el transbordador que sale al comienzo de la película. Entonces, no sé si alguien quiera darnos su opinión o seguimos con este cronograma. Bueno, supongo que eso es como que vamos a seguir. Entonces, bueno, primero las frases. Eh, pues pusimos 4 frases que salen en la película y resumen en cierta manera lo que es la película. Pues todo el mundo morirá en la Tierra en un año. Entonces ellos hacen la claridad de que en 3 meses el campo magnético se debilita lo suficiente como para que la tecnología humana no sea viable y se vuelva a lo que ellos denominan edad de piedra y en un año la vida sería imposible en el planeta. El otro es un ligero toque en cualquier dirección forzará el núcleo a su flujo normal. Y por un ligero toque ellos entienden 1000 megatones. Que bueno, ya veremos qué son la escala de las bombas nucleares, cuánto es. Y pues las otras dos son las que dice el más famoso de todos los científicos, que se tiene como un toque, no sé, poético. Estamos por comenzar nuestro viaje al corazón del cosmos, hasta el núcleo de nuestro planeta, donde encontraremos los secretos del universo, los misterios del tiempo. No sé, es una frase un poco. Yo no digo que pues conocer el núcleo no sería terriblemente interesante, pero lo pone como lo más grande de este mundo y también es un poco geocéntrico en el sentido de que está hablando del corazón del cosmos, ¿no? Pero bueno, es muy curiosa la frase. Y la otra es como sumergirnos en los recuerdos del planeta, pero estamos por pasar de la memoria a la locura. Y bueno, de la mano de la locura, recordar que la nave en la que viajan se llama Virgilio, siendo Virgilio el que guía a Dante Alighieri en la Divina Comedia por su paso en el infierno y el purgatorio. Entonces aquí un grabado de la época en la que nos muestra como la ambientación de lo que es el infierno. Y esta frase es con la que inicia la Divina Comedia, que está escrita en la cueva por la que entra Dante al inframundo, y dice, oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Como un poco, podríamos llamarlo spoiler de lo que va a pasar en la película, se podría decir, aunque bueno, a nuestros seres les va mejor.
Y un comentario rápido respecto a la Divina Comedia en comparación con el mundo actual. En la Divina Comedia, entre más abajo se va en el núcleo, pues hacia el núcleo de la Tierra, es decir, a mayor profundidad, menor temperatura. Eso es una cosa curiosa. Entonces, en los pisos donde se han cometido, pues donde va la gente que ha cometido los peores pecados, hace una temperatura muy baja. De hecho, creo que hay hielo, si no estoy mal. Y creo que una de las penas incluso era que colgaban a la gente de témpanos de hielo. Entonces, pues, curiosa la visión de Dante Alighieri en ese sentido. No sé si quieras decir algo más. No, Mafe, si quieres sigamos de una vez a abordar el argumento de la película. Listo, entonces, no sé, Dani, si nos quieras colaborar con eso o si alguien más está escribiendo, es que no veo el chat. No, por el chat por el momento no han comentado, pero bueno, el argumento de la película consiste en un cambio en el campo magnético de la Tierra, que según nuestros protagonistas, que son científicos, astrofísicos, expertos en armas, etcétera, dicen que es por una afectación en el núcleo de la Tierra, en el núcleo externo más exactamente, que es el núcleo líquido. Entonces, a partir de esa afectación del campo magnético se presentan algunas anomalías en la superficie de la Tierra y que a la larga van a llevar a que el campo magnético de la Tierra desaparezca. Y pues esto, como vamos a ver después, si sucede, si puede que si se da la opción de que suceda, sería algo catastrófico. Entonces, para solucionar tal problema, nuestros protagonistas emprenden un viaje desde la superficie terrestre hasta el núcleo de la Tierra para así reactivar nuevamente el núcleo y que el campo magnético se restablezca. Ese es más o menos el argumento de la película en principio. Entonces, aquí primero vamos a abordar la estructura interna de la Tierra y después el campo magnético. ¿Sí, Mafe? Sí, señor. Bueno, Listo. entonces, vemos que a nivel general, las capas de la Tierra son tres, que es la corteza, la, el manto y el núcleo. Ahora bien, el manto tiene dos partes que los podemos diferenciar según la composición química o la composición reológica. Y el núcleo también tiene dos, que se diferencian en el estado de agregación de la materia. Entonces, el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido. Y pues, en cuanto a las medidas, vemos que la corteza, en comparación con las otras dos capas, es prácticamente insignificante. En la película dan un dato de 48 kilómetros, aunque vemos que es altamente variable según si es corteza oceánica o continental. Según el dato de 48, tendría que ser corteza continental, porque la oceánica, en el mejor de los casos, llega a los 12 kilómetros. Pues después tenemos lo que ya es el manto, que según la película son 3.200 kilómetros, aunque pues las matemáticas básicas del colegio y todos los modelos que consulten no dan para tal potencia, no pasaría de los 2.900 kilómetros, aunque bueno, no sé, pues no estuvieron tan lejos en cuanto a eso los guionistas. Y ya lo que es el núcleo externo, ellos dan esta potencia de 2.000 kilómetros. Y también pues hay que recalcar que sumando el interno serían casi 4.000 kilómetros. Y aquí tenemos el tiempo que ellos dicen se demoran en pasar cada capa y la velocidad, pues entonces de qué tan rápido iría la super maquinita que hicieron ellos. Esto en kilómetros por hora, si lo pasamos a metros por segundo, que es pues digamos, la unidad común que usan las perforaciones en tierra, tendríamos que, por ejemplo, este de 133 sería más o menos 36 metros por segundo, que bueno, ya haciendo como una comparación con la vida real es un poco desmesurado. Por ejemplo, en lo que es perforaciones de petróleo o de agua subterránea no se alcanzan velocidades de más de 10 metros por segundo y pues es común 5 metros. Entonces tienen una tecnología muy buena. Y aquí vemos cómo es el cambio de la temperatura con respecto a la profundidad. Entonces encontramos que, pues a diferencia de lo que dice la Divina Comedia, efectivamente la temperatura aumenta con respecto a la profundidad.
Bueno, Mafe, aquí como para complementar, las dos subdivisiones que hay del interior de la Tierra, dependiendo, como tú ya lo muestra la imagen a la izquierda, el modelo estático o el dinámico, para la argumentación de la película nos vamos a basar en el modelo dinámico, ya en un modelo ya mecánico, las características mecánicas de cada capa, ya que eso nos ayudará a entender si es posible o no lo que nuestros protagonistas vieron durante toda la película, si el manto puede tener esas características, si la entrada desde la corteza al manto es tan fácil como lo describen ellos, y al llegar al núcleo ellos se podrían encontrar con eso. Entonces nosotros para la argumentación nos vamos o nos tendríamos que basar más que todo en el modelo mecánico, que ya la divide, como tú dijiste, en litosfera, astenosfera, mesosfera y el núcleo interno y externo. Cada una de estas capas va a variar en cuanto a su composición, la presión o la temperatura que tengan, y, y pues eso es lo que vamos a ir abordando, y eso es lo que va a ir cambiando, como lo muestra ya la figura de la derecha, la temperatura. No va a ser una constante presión-temperatura de acuerdo a cómo nos vayamos en profundidad, sino que eso va a depender mucho de la composición de cada una de las capas, ya que es distinto si nosotros empezamos, digamos que la nave de Virgilio lo hubieran puesto en un volcán, digamos, en la abertura de un volcán. Es muy distinto la corteza a la que nos vamos a encontrar ahí que a una corteza oceánica que nos encontremos, por ejemplo, en la fosa de las Marianas. Es muy distinto si nos adentramos como lo hace en la película, que es en un borde de placa, que es en las Marianas, a que si lo hacemos en algún otro punto sobre la superficie de la Tierra. Entonces, para tener eso en cuenta, vamos a tomar sobre todo el modelo de la derecha para evaluar si es posible o no todo lo que se encontraron en la película. Si les parece, vamos de una vez a discutir lo de las Marianas, lo que mencionaste, Dani. Sí, sí, si deseas, sí, dale. Ese es como el primer problema. Pues miramos. Entonces, bueno, este diagrama como una representación de la topografía y continuación en profundidad de lo que es la fosa de las Marianas. Entonces, estamos situados en lo que es el la zona un poco más al oriente. Esto es territorio estadounidense, si no estoy mal. Y entonces tenemos que Deep Challenge tiene una profundidad de 11.35 metros, y seguramente en la película dijeron, nos ahorramos unos cuantos metros de corte. Entonces, ¿cuál sería la situación lógica que se encuentra si una nave logra llegar a estas profundidades? Se encuentra una zona en la que hay una subducción, lo que es una placa de corteza oceánica, una corteza oceánica, pero es más fría y tiene una densidad ligeramente mayor. Entonces, por densidad se hunde. Tenemos que aquí en toda fosa es diferente, y tenemos una topografía irregular en la que encontramos capas de corteza muy densas, pues a lo que es una roca oceánica antigua. De perfiles para entender cómo subduce en la placa. Entonces, vemos que es un ángulo de subducción muy marcado de casi 60 grados. Entonces, rápidamente se gana gran profundidad. Y esto lo es marcado por la profundidad de los terremotos. Encontramos que los terremotos están distribuidos de una forma muy consistente a lo largo de lo que es la fosa, que la aunque no es despreciable, la mayoría son de 5 y 6, y muy pocos llegan a ser de 8 o 9, que son los peligrosos, especialmente la zona occidental. Entonces, la nave, y vemos que aquí tenemos
permite intraplaca, es decir, de manera y la placa y lo que es la corteza es muy adelgazada. Entonces, no sé si quieras comentar tú, Dani, lo que te parece en cuanto a escoger las Marianas como el punto en contraposición con Hawái. ¿Alguien más? Pues yo lo tomaría del modo en que el argumento o el problema es un punto en la superficie de la Tierra que nos ahorre gran parte del viaje y que nos evite pasar por gran parte de la corteza. Entonces ellos escogen las Marianas, que se supone que es el punto de mayor profundidad en la Tierra, pero sí, listo, es el mayor punto, el punto más profundo sobre la superficie de acuerdo al nivel del mar, pero si lo vemos ya en la forma de la Tierra, de que es achatada en, por, por su sentido de rotación, yo creo que sería desde la película una mejor propuesta haber ido a una zona cerca a los polos, algún tipo de margen cerca a los polos en el que nos ahorraríamos mucho más viaje, ya que por el geoide, por el sistema de geoide que tiene la Tierra es mucho más alta, hay una distancia mucho mayor desde el centro de la Tierra hasta la superficie, desde el centro hasta el ecuador, que desde el centro hasta alguno de los polos. Entonces yo tomaría primero que es una decisión algo errada, es como la más fácil para la película, irse al punto más profundo desde el nivel del mar, pero no sería la mejor opción. Y la segunda con respecto a escoger las Marianas, me surge aquí una duda. ¿La nave Virgilio exactamente se iría por toda la zona de subducción o atravesaría lo que es la corteza que se está subduciendo, después pasaría al manto o tomaría el camino más fácil que creo yo que sería ir por todo el límite de subducción entre estas dos placas? Esa es una pregunta que tal vez pueda servir de debate. Chicos, yo les leo aquí los comentarios. Camila Garay dice que la diferencia de distancia entre el radio terrestre polar y el ecuatorial es de tan solo 21 kilómetros, mucho menos que la distancia que hay entre Soacha y Chía. Entonces, no sé, pues creo que hace referencia al comentario que hiciste tú ahorita, pues eligiendo como el lugar por el cual se fueron. Y sí, yo tengo la misma duda que tú, pero yo creía que ellos lo que hicieron fue atravesar, como irse en línea recta hacia el núcleo. Aunque en la película uno de los científicos está como susurrando, por favor que no toque la placa, por favor que no toque la placa. Entonces, como raro, ¿no? Porque pues si no quisieran tocar la placa, de entrada no hubieran ido a una zona de subducción, pero bueno, supongo yo que en ese sentido la trayectoria que ellos planearon de meterse pues paralelos al canal. Aunque pues, no sé, es como que yo creo que Mista que planeó, buscó el punto más profundo y dijo, bueno, nos vamos a ahorrar unos que 6 kilómetros de corteza nadando en el mar, más que yo creo que pues, Hay otro comentario. Mafe, pues a mí me gustaría como agregar, pues lo había escrito en los comentarios, pues yo creo que otra de las posibles zonas donde se pudo haber hecho como esta incursión al centro del planeta en vez de esta zona de convergencia es una zona de divergencia, porque pues según lo que yo tengo entendido en estas zonas pues hay un algazamiento de la corteza y por lo tanto se está como más adelgazamiento. cerca del manto terrestre, sí. Y pues así se Y por estaría más ejemplo, aquí cerca ya alcanzas a... del manto y no se tocaría reparar todo lo que es la corteza. Sí, yo opino lo mismo que Felipe, pues algo que ya nombraron, pero me pareció curioso que decía que la fosa de las Marianas era la corteza más delgada. Y yo, pues que Y nada, no es, y no es más delgada. Pero bueno, sí, Bueno, definitivamente escogieron uno de los peores lugares, ¿no? sí, exacto, porque además si se van por toda la placa de subducción, seguramente
van a tener problemas, bueno, como lo mostraron, que altas presiones, ya que es una zona de subducción, las dos placas están en constante roce, hay altas presiones, terremotos, eh, aumento de puntos de fusión de las rocas por la interferencia del agua oceánica que se va, que se va adentrando por esta zona de subducción, así que creo que esta zona es de muchos problemas. Con respecto a lo otro, esos 21 kilómetros que hay de diferencia entre el Ecuador y la zona de los polos, con respecto al achatamiento, siempre se ahorraría, o sea, 21 kilómetros son mucho, porque digamos el promedio de la corteza oceánica está en 10 kilómetros, ya 21 kilómetros sería un buen ahorro, viendo que la parte más difícil para que Virgilio pasara sería la corteza, que es la zona más dura, de mayor rigidez. Ya en el manto ya hablaríamos de otros problemas. Aunque, bueno, respecto a eso hay una curiosidad y es que al menos en los numeritos de la película, la corteza presenta la mayor velocidad de penetración. Entonces, si buscaran la zona con la corteza más gruesa, se ahorrarían como un espacio de tiempo considerable. Ah, pero a partir Supuestamente, de la pero velocidad que pues ellos no sé, este manejan, ¿no? número es como muy Sí, atípico. sí. Los 192 kilómetros por hora. Sí, sí es algo difícil de entender, que la Eh, velocidad sea mayor en la corteza. Muchachos, pues Que creo que yo estamos de considero que pues acuerdo eso en que no podría, pues hubiéramos. no creo que sea verdad, pero se podría, perdón. Felipe estaba hablando. Bueno, sí, sí, disculpa. Que pues podrías volver a la diapositiva de los numeritos de la tabla, por favor. Ya. Listo. Pues yo considero que pues es muy exagerado esos valores que ponen ahí ellos, que es lo de las velocidades, pero pues creo que puede ser ese 192 correspondiente a que el láser que ellos están utilizando lo habían probado ahora en materiales sólidos. Entonces, pues como vimos en el experimento que ellos hicieron por allá en el desierto, destruía la roca así pues en menos de nada. Entonces creo que eso era lo que podía facilitar que fueran más rápido. En cambio, en medios más, o sea, líquidos o viscosos, no muestran cómo es el funcionamiento de ese láser. Entonces puede que eso, de cierta manera, pueda explicar que vaya más lento tanto en el manto como en el núcleo externo. Pero pues es una hipótesis. La parte complementan con el ultrasonido y pues el ultrasonido está pensado con frecuencias para rocas sólidas, ¿no? En cierto, como con cierta fragilidad. En cambio, cuando se van a dominios más profundos, especialmente el manto, ya domina las fuerzas, pues la deformación dúctil. Entonces, fragmentar la roca es más difícil. Si quieres, sigamos a la siguiente, Mafe. Aquí había una pregunta al inicio de Carlos Díaz Granados que dice: ¿qué podemos pensar de los diamantes gigantes que aparecen en la película? Creo que ya lo abordaremos después este tema, ¿no? Entonces ya después resolveremos esta duda de los Eh, diamantes, ¿sí? sí, los diamantes sí. O pasamos ahí de una o hablamos del campo magnético ya. Pues cualquiera podría ser. No, pues si quieres, sigamos acá con este orden del campo magnético y ya después ya vamos con esas dudas concretas, digamos, de los diamantes y ese tipo de cosas. Listo, entonces tenemos el campo magnético y este se caracteriza por tener su origen en el núcleo. Entonces, pues, como ya hemos dicho, tenemos un núcleo interno y uno externo, siendo el interno sólido y el externo líquido. La composición de estos es principalmente hierro y níquel,
con un 10% en elementos ligeros que todavía son muy discutidos en la literatura académica. Dicen que es o azufre u oxígeno o silicio. Y otra cosa a resaltar es que en la revista Nature escriben sobre el núcleo terrestre y que es uno de los 5 problemas de la física que todavía están por resolver, tienen mayor cantidad de incógnitas. No me pregunten los otros 4, pero pues ya sabemos que estamos hablando de uno de los más desconocidos. Entonces vemos que para estudiar el núcleo, obviamente en el mundo real de carne y hueso nunca se ha logrado llegar hasta esas profundidades. De hecho, en la película dicen bien que no se ha hecho una perforación mayor a los 11 kilómetros. Entonces, los científicos de carne y hueso lo que tienen que hacer es estudiarlo por medio de ondas sísmicas. Entonces, estas ondas, las ondas de cuerpo SIP, lo que hacen es cruzar toda la Tierra dependiendo de la intensidad de las mismas. Y según su trayectoria pueden atravesar solo el manto o pueden llegar hasta el núcleo interno y externo. Ahora bien, solo las ondas P pueden llegar hasta el núcleo externo, porque al ser líquido, las ondas S, que son de cizalla, no pueden mantener su, su forma de propagación. Entonces vemos aquí que pues convencionalmente se habla que el núcleo externo es el que genera el campo magnético, porque es líquido y el flujo del metal a muy altas temperaturas y a considerables velocidades genera este efecto de campo. Aquí vemos lo que ellos quieren, que ellos entienden la diferencia entre un núcleo externo líquido y uno sólido, en el cual la perturbación tiene que ser en el medio líquido que permita, por medio de las ondas, transformar el movimiento. No sé si quieran complementar algo ahí con esta diapositiva o... Pues el problema que siempre ha existido de que no se sabe con certeza cómo es el mecanismo que crea el campo magnético de la Tierra. Existen los modelos acerca de la dinámica entre núcleo interno y externo y que por las cantidades de hierro y las temperaturas se puede crear un campo magnético parecido a un dipolo, pero pues todavía hay mucha duda con respecto a eso. Nomás ahorita, en estos días, estaba saliendo un artículo que decía, que mencionaba la discusión acerca del núcleo interno sólido de la Tierra. Todavía está en discusión si es verdad o si existen las evidencias suficientes de que el núcleo interno sólido está rotando mucho más rápido que la Tierra en sí, a una velocidad un poco mayor, eso ayudando a la generación del campo magnético de la Tierra. Nomás habían unos datos que salieron este año de unas anomalías en cuanto a los tiempos de velocidad de las ondas que alcanzaban a tocar o que se reflectaban en el límite núcleo interno sólido y núcleo externo líquido. Habían unas diferencias en los tiempos de viaje que algunos científicos consideraban que esa diferencia se debe a una rotación mayor del núcleo interno sólido de la Tierra, es decir, no está totalmente quieto o no se mueve a la misma velocidad que la rotación de la Tierra, sino difiere, hay unos cambios. Entonces todavía está en eso en discusión, todavía no se sabe y los modelos están ahí, la discusión está abierta para seguir abordando el tema de la generación del campo magnético y las anomalías, porque se supone que la inversión de campos magnéticos ocurre, si no estoy mal, o últimamente en los últimos años, cada 300.000 años hay una inversión importante en los polos magnéticos de la Tierra, pero ya llevamos un tiempo mucho mayor a este en el que no se ha producido esa inversión, porque recordemos que los polos magnéticos de la Tierra han cambiado cientos de veces, han invertido muchas veces, y hay evidencia de esto en las rocas, en el paleomagnetismo que muestran algunos minerales. Sí, señor. Entonces vemos que convencionalmente el campo magnético de la Tierra no se como un dipolo, el
cosas más complejas. Entonces vemos, estos son datos que tomé de ayer, bueno, entre ayer y hoy los copié de internet. Este es el que es la cambiaria y tenemos el más de para este año. Tenemos que las mayores intensidades se congregan en lo que es el sur de Australia, en Siberia, en la bahía de y las menores intensidades en América y la parte suroccidental de África. Y tenemos otro mapa para más de densidad, entonces, como bien decía, y cada año va cambiando. Vemos curiosamente que el hemisferio occidental y el campo magnético negativa tiene fluctuaciones positivas. Otro elemento a tener en cuenta es que se miden nanoteslas, es decir, 10 a la 9 teslas. Entonces las unidades en las que se mide el campo magnético por lo general son muy pequeñas y la fuerza del campo tiende a ser menor en comparación con el campo gravitatorio. Otro elemento es la manifestación de lo que es el polo norte magnético y el polo sur magnético. Esto se mide todos los años y encontramos que para el norte hay una migración desde América hacia Asia. En cambio, en el polo sur magnético hay una menor variación, aunque hay más dificultades en la medición debido a que es más inaccesible. Digamos que se tiene mucho más seguridad lo que es el polo norte. Aquí tenemos un par de gráficas que entregué para un trabajo hace 2 años con datos de entonces, bueno, no, la variación no ha sido tan considerable que, digamos, no sean válidos, y vemos que el polo norte y el polo sur magnéticos no están alineados. Entonces, si los vemos en la vista de polar, te podría decir, el polo sur y el polo norte no se encuentran dentro de la misma línea, y tampoco son antípodas. Entendiendo antípodas, de hecho, se encuentran ambos en el mismo hemisferio, en cierta dirección. O un problema hay un teorema que bueno, para que un campo de un dipolo que sea simétrico. En este caso, su proyección en superficie no están alineados simétricamente, nos sobran todas y nos inducen algo, digamos que no hay un modelo dipolar que sea satisfactorio para modelar el campo terrestre. Por eso toca ir a modelos más complejos a nivel matemático. Y estos modelos no solo son probados por su capacidad de reproducir el núcleo satisfactorios para demostrar cómo se dan las inversiones del campo magnético terrestre. Este es de un artículo de la eminencia en cuanto a ese estudio, que es de apellido Glacier, y lo puse en Feature, que fue todo un hito que logra reproducir la inversión del núcleo, pues la inversión del campo por medio de cámica del núcleo. Necesitaron una simulación de computadora de 1000 horas y tuve que tener en cuenta que el núcleo interno es sólido y no solo ser un conducto finito. Eso quiere decir que no solo aporta al campo magnético por su metal
que es un metal de hierro, genera un ser un medio que conduce electricidad, ¿no? Y que puede transferir. Parte de eso no solo sino que de temperatura, generando en el núcleo externo movimiento convectivo en las cortes dentro de. Creo que tenemos aquí ya algunas preguntas No sé si haya en los preguntas. comentarios. Creo que hay varias así acumuladas. Voy a ver. Eh, Nicolás Tique pregunta que si ya preguntaron por qué la velocidad se medía en nudos. Acabo de llegar. Pues en la película, sí, en los aparatos que ellos usan, sí lo miden en nudos, pero el por qué, no te entiendo muy bien la pregunta, el por qué en la película se miden nudos o por qué ese sistema de navegación de la nave lo mide en nudos. No entiendo bien aquí esa pregunta, Nicolás, si quieres no las aclaras. Camilo Garay pregunta, si las ondas S no se transmiten a través del núcleo externo líquido, ¿por qué si aparecen en el núcleo interno sólido? Y además dice, Daniel menciona que la inversión se da cada 300.000 años más o menos. Entonces, ¿por qué la supercorona del Cretácico duró millones de años? ¿Qué ocurrió a ese periodo geológico? Y Nicolás aquí nos aclara que sí que, ¿por qué nudos? ¿Por qué en esa unidad? Bueno. Entonces, no sé si lo de los nudos, bien, o sea, están viajando en el interior de la Tierra, lo estarían tomando como si estuvieran viajando en un tipo de fluido al tomarlo en nudos, pero exactamente por qué, no sé si tú sepas, María Fernanda, o tengas más idea de por qué usar nudos en este caso. Tengo entendido que los estadounidenses en lo que son las medidas militares del gobierno, especialmente de navegación, usan nudos. Pues como ellos son tan magníficos con su escala imperial. Creo que es por ese lado. Bueno, y con respecto a lo que dice Camilo, bueno, primero tomando entonces, ¿por qué la supercorona del Cretácico duró Que millones vaya de más allá, años? ¿no? El Duró millones, supercron del Cretácico, sí, o sea, yo tengo entendido que sí, si hubo pues en lo una, que son las. dale, Mafe. Sí, Dani, te oigo. Listo. Sí, listo. Pues yo tengo entendido que en el Cretácico sí hubo una anomalía que duró millones de años un tiempo en el que no se invirtieron los polos magnéticos, pero después de eso se fue incrementando la frecuencia de esta inversión. Por aquí estaba el dato de nomás desde hace 60 millones de años, 70 millones de años, han habido 175 inversiones magnéticas. Esta frecuencia fue mucho menor antes de esa supercorona del Cretácico que menciona Camila Garay, qué pena, que menciona Camila. Pero, ¿por qué sucedió esa supercorona del Cretácico? No sabría decirte, tocaría investigar, no sé si María Fernanda sepa, sí sé que es una anomalía importante, pero que después del Cretácico sí ha sido mucho más frecuente hasta ya tenerlo de un promedio que de casi 300.000 años, aunque hace más de 700.000 millones de años no se da una inversión tectónica, digo, una inversión de los polos verdadera. Hubo una inversión hace unos miles de años, pero duró aproximadamente unos 200 años nomás, y otra vez los polos se restablecieron, pero más de 700.000, desde hace más de 700.000 años no se da una inversión verdadera. No sé si tú sepas acerca de la supercorona del Cretácico, María Fernanda. No, bueno, señor, lo que pasa es que en los estudios de paleomagnetismo, como que son confiables hasta desde el Cenozoico, es decir, remontarse en el pasado es muy difícil, por lo que no se han logrado tener datos satisfactorios, aunque sí es un hecho que cuando estudian toda la secuencia de los centros de propagación de las dorsales mesoceánicas, para el Cretácico no hay ningún cambio, pero yo honestamente no he buscado la razón, pero tiene
Alguna vez oí en clase que tenía que ver con que las dinámicas del núcleo eran diferentes, pero tocaría buscar más. Y había otra pregunta de las ondas S, ¿cierto? Sí, la de Camila Garay que dice si las ondas S no se transmiten a través del núcleo externo líquido, ¿por qué si aparecen en el núcleo interno sólido? Creo que por aquí tenía una gráfica de eso, sí, justamente. Camila, esas son las ondas S de las secundarias, y para el núcleo interno sí aparecen no una onda S que logre llegar al núcleo, que dependiendo de la distancia que tenga a la hora de parar el IBM, que es el límite entre el manto en el la onda puede cambiar y volverse S. Esa es la razón. Entonces, vemos aquí más arriba. Cuando llega aquí una onda P, la onda P, dependiendo del ángulo de incidencia, puede convertirse en puede seguir siendo una onda P o puede convertirse en una onda S, según cómo interactúe con este límite, entre los núcleos. Siempre que pasa entre una Aquí ¿me oye? Nicolás, se te fue ahorita un momento el sonido. Y hasta donde oyeron y repito, o No, si quieres repite cuando pasaste a esta diapositiva. ¿me oyen? Sí, Mafe. Bueno, entonces tenemos que discontinuidades importantes son la de Gutenberg entre el manto y el núcleo externo y otra importante entre lo que es el núcleo interno y el núcleo externo. Cuando por onda por una superficie que marque un cambio, dependiendo del ángulo, puede convertirse en otra onda. Entonces, y en la fase también. Cuando llega, tenemos claro que que es el núcleo externo, o sea, solo puede tener ondas P. Pero cuando una onda P impacta con el núcleo interno, puede convertirse en una onda S. Entonces se transmitiría como una onda S a lo largo de toda esta capa, y cuando vuelva a salir, necesariamente tendría que volverse una onda P. O si no, no sé, o si no, simplemente moriría y no sería transmisible. Pero dentro del núcleo interno podría ser una onda S a partir de una onda P. Aquí Nicolás en los comentarios nos hace un aporte y nos deja un artículo que aclara lo de la pregunta de por qué en el Cretácico se da esta anomalía en la inversión de los polos magnéticos, por qué se mantuvo durante tanto tiempo. Gracias, Nicolás, por el aporte. Si quieres, seguimos en la diapositiva que íbamos anteriormente, María Fernanda. Y vamos por acá ya a hablar de lo que ya es el campo a nivel. Entonces vemos que el campo, porque es perturbado por las partículas del viento solar. Entonces esto genera una superficie de choque en la que hay una atenuación de los vientos. Y se llega hasta una magnetopausa en la que ya se ha detenido prácticamente
90% del viento solar. Sin embargo, el efecto de este es prevalente a lo largo de todo lo que es la forma del campo y encontramos esta forma asimétrica. Aquí vemos las líneas de campo en morado, entonces vemos cómo salen del polo sur y van hacia el polo norte magnético. A lo largo de estas líneas de campo se orientan todas las sustancias magnéticas. ¿No me siguen oyendo? Es que creo que aquí hay problemas de conexión. Sí, Mafe, te estamos oyendo. Pues a veces sí se entrecorta un poco el audio, pero por el momento te estamos oyendo bien. Bueno, es que sí, no, hoy no quiere la internet funcionar muy bien. Entonces, bueno, tenemos ya lo que es la forma del campo y debido a que las líneas de fuerza entran en el polo norte y salen del polo sur, a lo largo de esta zona se presenta la mayor debilidad, se podría decir en cierta forma, de lo que es el campo. En cambio, las zonas ecuatoriales es mucho más robusto. En esta zona se da también una cierta alineación de lo que son electrones y iones y se concentran las partículas cargadas. Dependiendo de la intensidad del viento solar, esto puede generar las auroras de las que hablaban en la película. Entonces, ¿qué sucede? En la ionosfera, que es a partir de cerca de los 80 kilómetros de altura, en la atmósfera, se presentan los rayos X y gamma, y son radiaciones de onda corta, es decir, tienen altas energías, y cuando impactan con los elementos que están presentes en la atmósfera, se genera la ionización de los mismos. Entonces, ¿qué elementos son los más comunes? El nitrógeno en más de un 70% y el oxígeno en un poco más del 20%. En menor medida hay gases nobles como el argón. Entonces encontramos que en esta zona la radiación solar genera la ionización de los gases. Y dependiendo de la intensidad del viento solar, este fenómeno puede ser mayor o menor. El caso es que cuando se ionizan estos gases, se generan cambios en los niveles, en los orbitales. Y los cambios generan que cuando se unen varios iones o cuando se generan los iones, hay un espectro característico de cada elemento. Entonces las auroras más comunes son las verdes y amarillas, que son generadas por el oxígeno al ionizarse. También hay otros colores menos convencionales, como el azul, que se asocian al hidrógeno, o el rosa y el púrpura, que se asocian al nitrógeno. También hay en las partes más distales una emisión rojiza, como característica de tormentas muy marcadas solares, que son debidas a una energía de ionización mayor en el oxígeno, pero son menos comunes, bueno, menos frecuentes. Entonces aquí seguimos hablando de lo que son las auroras. Una clasificación que según este índice KP, y vemos este mapa. Un mapa similar se ve en la película, cuando nuestro héroe le dice a sus queridos estudiantes que les firma el doctorado si le hacen el favorcito. Entonces sale un mapa parecido en pantalla. El caso es que dependiendo de este índice KP, se puede predecir la probabilidad de que se presenten o no auroras. Este se indica para lo que son altas y bajas latitudes y nos indica también el color y la forma. No sé si haya preguntas o alguien más quiera complementar. Por el momento en el chat no hay más preguntas, María Fernanda. Entonces, ¿pasamos al siguiente punto o alguien más quiere hacer un comentario sobre este tema? Si quieren, bueno, entonces hablamos de lo que son las geodas. Ellos se encuentran en esta cueva y dicen que es una cueva de amatista.
podemos ver pues ejemplos en la vida real en los que probablemente se inspiraron para inventarse esta situación. Aquí arriba tenemos las cuevas de Tulpi en España y acá abajo las famosísimas cuevas de Naica en México. Ambas son cuevas que tienen cristales de hielo, de yeso. Entonces vemos que son cristales monumentales similares a los de la película y tienen de hecho formas y distribuciones similares, aunque en la película dicen que estos cristales son de amatista, siendo la amatista una variedad de cuarzo que tiene un elemento cromóforo, es decir, que le da color, y ese es el hierro. Entonces, para justificar esto, lo que plantean es que dentro del manto hay como una cavidad recubierta por cobalto y en esta ha recrecido amatista. Eh, bueno, ellos estaban a cerca de 5.000 grados Celsius, pero el cobalto tiene una temperatura de fusión de 1.400 en superficie. Entonces, bueno, podríamos decir que debido a la presión, esta temperatura aumenta, pero me parece muy poco probable encontrar cobalto en estado sólido, o al menos en la forma en la que ellos lo presentan. Otro elemento interesante es que en el mundo actual, los trajes térmicos más sofisticados aguantan hasta 800 grados Celsius y solo por 2 minutos. ¿Alguien quería decir algo? No, pues creo que ese es el punto más extraño de la película, ¿no? La formación de este tipo de burbujas de cobalto, el cual encierran geodas. Es algo muy, muy ficticio, por no decir que absurdo, pero pues, quién sabe, ¿no? Igualmente no se conoce a ciencia cierta la estructura interna del planeta, pero pues ellos ya fueron algo lejos, ¿no? Pues sí, es muy raro. Pues a mí me gustaría agregar, qué pena, Mafe, Sí, sí, que pues, pues pues sí. parte de eso, ellos nombran que la composición de esos cristales son, o sea, que son amatistas, es decir, es sílice pura, bueno, más lo del hierro, pero pues este material ya, o sea, según la serie de Bowen, es de lo último en cristalizar en las últimas fases del magma, y pues si vamos a ver que esto está metido dentro del magma, en el manto terrestre, pues se me hace que es muy imposible que se lleguen a formar la estructura cristalina del SiO2, que es la sílice como tal del cuarzo. Y entonces en este caso pasamos a este diagrama que nos muestra la estabilidad del sílice en razón de la presión y de una profundidad aproximada. Entonces un cuarzo convencional es cuarzo alfa y vemos que no pasa de los 100 metros de profundidad y a esa altura ya tenían que ir a más de 1.500 kilómetros. Entonces, como decía Felipe, efectivamente sería imposible tener cuarzos a esas profundidades, ni siquiera podría pasar en las partes más profundas de la corteza, ya ni siquiera existe cuarzo, empezando por ahí. Entonces, según este diagrama sería imposible. Otro elemento curioso es que el cuarzo cristaliza en el sistema hexagonal, es decir, prácticamente todos los cristales tienen 6 caras, y aquí vemos un ángulo de 90 grados en lo que están cortando, entonces no podría ser un cuarzo. Otro elemento interesante es el gradiente litostático, es decir, entre mayor profundidad, mayor presión, por toda la columna de roca que está encima de nuestros personajes. Y si ya llegaran al manto, no, la presión no permitiría una cavidad, simplemente se aplanaría porque la columna de roca que lo sobreyace no permitiría un vacío. Aparte de eso, otro elemento interesante es que si ellos justifican la presencia de esos cristales por una burbuja de cobalto que en cierta manera aísla el medio, entonces no habría manera de explicar cómo crecieron los mismos cristales sin tener un aporte de material silicio desde pues, el medio, porque sería muy escasa la concentración para permitir el crecimiento de un cuarzo. Y para seguir ahí,
digamos que una ruptura, o sea, suponiendo que se pueda formar una burbuja de super cobalto y hace millones de años al principio de la formación de la Tierra y que quedó ahí, si se hubiera roto, como mencionan en la película, esta burbuja, seguramente por la presión, hubiera explotado, se hubiera fragmentado al instante y no hubiera empezado a caer un pequeño chorro de magma desde el hueco que ellos abrieron, ¿no? Sí, sí, otra curiosidad y es que no tiene ningún sentido que sigan intentando cortar el cuarzo, entre comillas, porque si saben que se va a llenar la cavidad de magma, solo se tendrían que volver a subir a la nave y esperar a que esté totalmente cubierta y seguir, sin tener que arriesgarse. Creo que con esto resolvimos la pregunta de Carlos Díaz Granados, ¿qué podemos pensar de los diamantes gigantes que aparecen en la película? Bueno, pues no eran diamantes, eran, ¿qué eran, María Fernanda? Amatistas. Amatistas. Y pues aquí creo que la respondimos la pregunta. Entonces, si quieres, sí, seguimos el siguiente tema, María Fernanda. Creo que no hay preguntas acá. A la escena en la que ya están en la nave, cuando golpea la nave, creo que es un diamante gigante y que por eso es que el que tenía un acento raro, que ya no me acuerdo dónde era, queda atrapado y luego se muere. Que la chica queda ahí, o sea, ya después de que se Ah, muere el ok. comandante, es después. Ala. A ese diamante creo que es el que hace referencia a Carlos Nicolás. Eso sí. Como a lo que hacían en este diagrama que salían puntos negros grandototes. Sí, estaban los puntos negros que eran las burbujas que atravesaron y las otras secciones negras que era lo que no podían atravesar, que son los diamantes que en este caso hicieron que se muriera tristemente uno de los protagonistas. Mm, Bueno, pues la formación de los diamantes ocurre a más de 150 kilómetros de profundidad, ¿no? No sé en este punto de la película a qué profundidad iban, y pues ya sería hacer muchas suposiciones de que estuvieran a una profundidad mucho mayor grandes cristales de diamante. No sé si tú te acuerdas, Mafe, si alguno se acuerda a qué profundidad estaban cuando sucedió esto, porque lo que se conoce es que los diamantes se producen casi a profundidades de 140, 190 kilómetros de profundidad en el manto. Creo que ahí ya estaban mucho, a una profundidad mucho mayor. Sí, pues no, ya iban mucho más abajo de 2000 kilómetros, ¿no? Cristales gigantes creo que sí podrían existir en el manto, en el sentido de que un enfriamiento muy lento podría permitir una nucleación, digamos, masiva, pues que un solo núcleo crezca mucho dentro de un cristal, pero ya diamantes gigantes me cuesta creerlo, sobre todo porque en estas partes bajas del manto lo que dominan son los granates y los olivinos. Digamos que la presencia de carbono no es lo suficientemente grande para permitir especímenes tan grandes. Tal vez un olivino gigante sí sería viable. Y si siendo la dureza del olivino de 6.5 y la del cuarzo de 7, y pues en teoría no pueden atravesar un cuarzo, también deberían tener cuidado con los cristales gigantes de olivino, me parece a mí. Mafre, una pregunta. ¿Ahí más o menos a qué temperatura estaban en ese momento? Porque, digamos, para eso pues, podríamos estar considerando el diagrama de fases del carbono entre grafito, diamante, carbón y pues cuando ya este material está líquido, ya que pues lo estaba buscando. Y cuando ya pasa unas temperaturas de alrededor de 3000 grados Kelvin, ya pasa a ser un material líquido. Entonces, pues quería preguntar eso porque ellos en algún punto nombran que las temperaturas son súper elevadas, entonces ahí ya estaría como en una fase líquida este material. Y cuando ellos salen pues a la geoda, dicen 5000 grados, que bueno, no dicen la unidad, supongo que son grados Celsius, pero ahí encontramos otra inconsistencia y es que en el 5000 grados se presentan es en el núcleo externo
y si están en el manto, no pasarían de los 3000. Sí, entonces, digamos, tomando ya en cuenta eso, pues podríamos pensar que ya, o sea, que la formación del diamante a esa temperatura es prácticamente imposible, ya estaría pasándose a una fase líquida, se estaría derritiendo el cristal. Y además la concentración de carbono en el manto es muy poca, entonces no sé, yo pensaría que estarían todos muy dispersos, asimilados dentro de otros elementos, más que la concentración permita generar diamantes a estas profundidades. No sé si con esto resolvimos la pregunta de Carlos para seguir con el siguiente tema. Entonces, si quieres, seguimos, Mafe, y si algo, Carlos, nos vuelves a preguntar aquí por el chat. Bueno, pasamos al último punto, que es la actividad sísmica inducida. Entonces vemos un arma terriblemente sofisticada que supuestamente condensa energía y genera terremotos. Entonces, como marco de referencia, el término arma tectónica es el que se usa comúnmente y fue acuñado por este científico ruso de apellido Nikolayev, quien fue entrevistado en 1992 para una revista internacional, en el que habla de que un fundamento de estas armas sería que por algún medio humano logre generar una perturbación en alguna zona tectónicamente activa y que sería energía tectónica acumulada. Esa sería como la idea, desencadenar un evento para en cierta zona donde haya enemigos o algo por ese estilo, para arrasarlos con lo que sería un desastre. Y digamos que la mayor preocupación de los rusos en su momento, 1992, un año después de la caída de la Unión Soviética, es si pueden o no atacar a Moscú. Digamos que será la enfoque de la entrevista, y concluyen que no, porque no hay ningún mecanismo tectónico cercano que permita afectar a Moscú. Ahora bien, en lo que es el mundo real, eh, sí hay medios que generan, medios antrópicos que generan una perturbación sísmica. Digamos, los más estudiados son lo que son las bombas nucleares. Entonces, son muy comunes los estudios, los monitoreos sobre Corea del Norte, porque pues ellos no van a andar diciendo qué armas tienen y no tienen. Entonces, lo que hacen los países de Occidente es poner una gran red de sísmica en Corea del Sur para evaluar las actividades del régimen. Con esto tienen un sismograma. Entonces vemos que a manera general este es el sismograma de un terremoto normal. Vemos que las ondas P, que son las primeras, son las del inicio del diagrama, las ondas S tienen unos mayores picos, un poco con un retraso dependiendo de la distancia al epicentro, y las ondas superficiales que presentan otro mayor salto y son más prevalentes en el tiempo. Ahora bien, las armas nucleares pueden generar un sismograma en el que encontramos, como en este caso de Corea del Norte, que la onda P es la primera en llegar, no hay casi una onda S, y las ondas Rayleigh, que son superficiales, son otras de las que se alcanzan a ver, pero el efecto es mucho más atenuado. Entonces aquí recordando, las ondas Rayleigh son ondas superficiales, es decir, no pueden atravesar la Tierra, sino pueden solo recorrer su superficie. Y tienen este movimiento en la vertical que genera como una especie de ciclos, y son las más importantes junto con las ondas Love para evaluar los daños superficiales de un terremoto. Digamos que estas pueden también generar sus daños, las profundas o de cuerpo, pero las superficiales son en últimas las que van a destrozar las estructuras, porque mientras este punto del terreno está subiendo, este está bajando y por eso es que se rompe la cerca. Entonces tenemos que actividad sísmica inducida en el mundo actual sí se presenta, asociado principalmente al uso de armas de gran potencial, pero en el sentido que presenta la película no se han usado, al menos en el mundo, en lo que sabemos nosotros, el público general. Y ellos hablan de que el sistema es acumular toda la energía de la red
eléctrica estadounidense y generar un, no sé, una especie de rayo o algo así, que llegue hasta una zona donde ya de por sí haya energía acumulada. Esto debido a que la energía que necesita un terremoto para hacer un terremoto considerable es grandísima. Aquí lo tenemos en kilos de explosivos, es decir, kilotones. Vemos que hubo un terremoto a partir de 6, dependiendo de la norma sismo resistente que prime en el lugar, puede generar daños considerables. Y esto necesita desde 56 kilotones. Como referencia tenemos que la bomba de Hiroshima tiene un poquito más. Y entonces vemos que la energía para generar una actividad sísmica inducida sería altísima. Y aquí unos cálculos rápidos. Este es el boletín que genera la British Petroleum cada año para el consumo de energía. Buscamos en Estados Unidos, para el 2018 se consumieron 2.300 millones de equivalentes de petróleo, es decir, es una unidad de referencia para todas las energías. Agrupa no solo el petróleo, sino el carbón, la hidroeléctrica y la nuclear, y lo pone todo en el mismo parámetro. Entonces, sería la energía que liberan todos esos equivalentes de petróleo, y vemos que si pasamos esos MTO a kilotones, que sería la energía que libera un explosivo TNT al explotar, tenemos este numerito terriblemente grande de cerca de 23 millones, que se traduciría en un terremoto de 7 en la escala de magnitud del momento. Eso quiere decir que toda la energía que consume Estados Unidos en un año es equivalente a la que libera un terremoto. Un terremoto estilo Loma Prieta en California en 1989, o digamos en referencias más modernas en Afganistán, hace unos, creo que 6 meses ocurrió uno similar. Y bueno, la arma la cargan en un solo día. Y si cogemos la cifra del 2018 y dividimos entre 365 días, tendríamos que la red eléctrica de Estados Unidos tiene la capacidad de suministrar 6.3 millones de toneladas de equivalentes de petróleo, que son 63.000 kilotones. Eso quiere decir que si toda esa energía se usara para generar un arma de actividad sísmica inducida, tan solo se lograría un terremoto un poco superior a la escala, a 6 en la escala del momento, que sería comparable con la bomba atómica de Hiroshima. Eso serían como unas comparaciones un poco rápidas que busqué esta semana en internet. No sé si quedaron claras. Sí, José, Mafe, creo que sí quedó claro. A mí me surge es una pregunta: ¿qué diferencia, también para la discusión, qué diferencia hay entre ese sismo inducido, entre esa energía inducida en la película a la energía liberada por un sismo normal? Porque se supone que es energía sísmica porque a través de una onda es que se cambia la dinámica del núcleo, ¿no? Y por eso es que cambia el campo magnético de la Tierra. Ahí en la película no lo especifican, que tiene ese rayo de particular para que pueda parar el núcleo de la Tierra y no lo hubiera parado antes cualquier otro tipo de sismo o energía liberada en la superficie de la Tierra, que son mucha mayor magnitud. me parece que es como uno de los mayores como vacíos argumentales de la película, sinceramente. O sea, tienen esta arma que usa energía eléctrica para desencadenar una especie de rayo, y ese rayo afecta una zona activa tectónicamente. Es decir, esta arma por sí misma no puede generar un terremoto en cualquier parte del mundo. Lo que puede hacer es desencadenar uno. Entonces no tiene sentido eso que como que ellos sugieren de que fueron los causantes, porque hubieran generado un terremoto lo suficientemente grande para que todo el mundo se diera cuenta. Eso sería como lo que me parece, sinceramente. No, Sí, hay digamos muchos que vacíos aquí con esta parte, sobre todo. como justificar que un arma logre parar el núcleo. O sea,
Si esta arma por sí solita logró afectar el núcleo, pues sería simplemente volver a dispararla, pero de una manera más consciente para reactivarlo, no sería necesario empezar una carrera hacia el núcleo. Si quieres, seguimos con el siguiente tema, María Fernanda, creo que ya para terminar. Bueno, ya es lo de la tecnología, entonces empezamos con la perforadora que usa lo que ellos llaman un láser de alta frecuencia y una válvula ultrasónica de resonancia. Entonces, pues casi que por definición un láser es de alta frecuencia, entonces esto es como adorno, se podría decir. O sea, un láser, para efectos prácticos, y bueno, ¿qué es un láser? Un láser está compuesto de 3 elementos principalmente. Un medio activo, que es el que genera las ondas de luz, un medio de excitación que afecta a este medio activo, que puede ser un gas o un líquido, en el cual hay algunos elementos que tienen electrones que están sujetos a ser excitables, es decir, que se les suministra energía y el electrón sube a orbital. Cuando sube a orbital es porque ha adquirido energía por medio de este excitador. Y lo que hace es que al bajar el electrón otra vez al orbital que le correspondía, se libera un fotón. El fotón queda rebotando hasta que se activa el láser entre un espejo y un acoplador. El acoplador es un espejo con la ventaja de que tiene una salida. Entonces lo que hace un láser es generar una cantidad considerable de fotones que se quedan rebotando hasta que se activa el mecanismo de salida del láser. Y esto genera un láser. ¿Y qué hace un láser diferente a una linterna? Lo que hace un láser es que tiene la capacidad de que todos los fotones que se generan en este medio activo tengan todos la misma dirección y tengan todos la misma fase. La fase es que todas las crestas y todos los valles de la onda estén todos al mismo tiempo, o todos organizados. Entonces, eso lo hace extremadamente potente y lo hace unidireccional. Entonces, apenas abren esto, debería salir en línea recta. Digamos que esta pequeña como dispersión de la luz ya de entrada sería equivocado para lo que es un láser. Y por otro lado tenemos una válvula ultrasónica de resonancia. Válvula es un término que no, digamos, no aplica. No. Lo que tienen es una máquina ultrasónica y lo comparan con un riñón. Aquí lo que hace es que una cámara ultrasónica vibra a la frecuencia a la cual se descomponen los cálculos del riñón. Y ahora toca recalcar algo. Los cálculos del riñón, en un 90% de los casos, son oxalato de calcio. El oxalato de calcio tiene, digamos, es un compuesto que sí es cristalino, pero es muy frágil. Entonces, desbaratar un cálculo renal no es comparable con abrir un hueco en una montaña. En cuanto a eso, no sé si alguien más quiera comentar sobre la perforadora. No, Mafe, por el momento no hay comentarios en el chat. Si quieres, Listo. seguimos. Entonces, el sistema de guía, ellos dicen son como los rayos X, no dicen mucho más, y que se usa para vigilancia profunda terrestre, no dice mucho, sinceramente. El caso es que tienen este panel muy elegante, tiene capacidad de atravesar una placa de plomo. Digamos, eso no, es como de las tecnologías que presenta la que menos explican porque no tiene como mucha base. No hay como algún equivalente en la vida real. Por ejemplo, rayos X no sería aplicable a este caso porque los rayos X efectivamente no logran atravesar el plomo. Justamente por eso es que todos los revestimientos en los rayos X a nivel médico se usan en plomo porque no los pueden atravesar. Entonces digamos que deberían usar una energía de mayor potencia o algo por ese estilo, rayos de onda aún más corta. No sería viable. Y por último, lo que es la nave, que está compuesta de inoctenio, o en inglés unoctanio, ya de por sí, in es el prefijo para no, y obtenio para obtener, o sea, es algo inobtenible, que ellos dicen es una mezcla de bismuto, no, de tungsteno, o sea, wolframio y titanio. Y dicen que permite convertir el calor y la presión en energía, es decir, es un piezoeléctrico y un piroeléctrico. Digamos, hay equivalentes en cuanto a
los casos de piroelectricidad y piezoelectricidad en el mundo real, pero son, digamos, pues la cantidad de energía generada es insignificante prácticamente. Por ejemplo, los topacios, si no estoy mal, al aumentar la presión, generan energía eléctrica, pero es muy poco. No sé si haya comentarios o pasamos al siguiente punto. Es que ya esto es demasiado ciencia ficción. Sí, es muy, muy exagerado todo este tema. Si quieres, seguimos al siguiente tema, amor. Listo, por último, bueno, lo que son bombas atómicas, ellos dicen que necesitan 1000 megatones y reconocen que no hay una arma en el mundo que sea capaz de generar eso, entonces lo que llevan es 5 bombas de 200 megatones y en cualquier caso eso no es, pues, podríamos decirlo viable. La bomba más grande que se ha explotado en la historia de la humanidad, la bomba del zar, que usó la Unión Soviética, dicen que la usó Lenin no, Stalin para probar un punto, digamos, los rusos entran más tarde a la carrera nuclear y quieren mostrarle a Estados Unidos que ellos están a la altura, entonces detonan la bomba más grande del mundo para probarlo, 1961, y esa tiene 50.000 kilotones, es decir, 0.05 megatones. Nos quedaban faltando demasiados megatones para ser comparable con la bomba que ellos quieren mandar. En la actualidad tenemos que al menos las bombas que los gobiernos registran, es decir, seguramente tienen armas más potentes que desconocemos. En el caso de Rusia es la SS de 800 kilotones, digamos que ahí ya estamos hablando de cifras mucho más cercanas a lo que nos plantea la película, y los Estados Unidos maneja la Trident de 455 kilotones. En ese sentido, la capacidad sí la podrían tener para enviar las bombas que ellos proponen. Y para poner 1000 kilotones en escala, digamos, no es como lo que uno más comúnmente maneje, busqué esta página que simula lo que son las explosiones nucleares y el máximo que simula son 100 kilotones. Es decir, bueno, está faltando una potencia de 10 para llegar a lo que propone la película, pero el caso es que, bueno, la puse en Bogotá a ver qué sucedía. Vemos, este sería el cráter, digamos, estaba casi cerca de la universidad. Vemos que prácticamente desaparece Bogotá y genera muertes hasta este círculo amarillo o naranja, es decir, llega hasta Zipaquirá, Pacho, sur de Cundinamarca, incluso afectaría considerablemente Villavicencio, entonces toca tener esa escala como de referencia. Aquí en este punto rojo, círculo rojo, creo que muestra destrucción casi total de lo que son de la infraestructura. Entonces vemos que no caería ni personas ni edificios. Y según los vientos, el patrón de dispersión sería este. No sé si hay alguna duda sobre eso, como para entender cuántos son 1000 kilotones. Aunque bueno, sería esto por 10. Y por último, vemos cómo ellos parquean el DIVOR en el río Los Ángeles. Los parámetros para lo que es la flota orbital. Encontramos que el ancho entre ala y ala es de 23 metros. Y aquí una foto de lo que ellos llaman río, que casi nunca está lleno, en Los Ángeles. Como escala encontramos aquí un poste. Los postes de luz, según busquen en Estados Unidos, tienen una altura promedio de entre 11 y 15 metros de altura. Entonces, si ponemos esta línea, suponiendo, no sé, 15 metros, podríamos ver que llega hasta 3 metros en la parte más alta del arco. Entonces, de alto, con 18, casi 18 metros, el transbordador sorprendentemente pasaría. El problema sería principal. Sí podría pasar a través del arco, ahora ya bien sería muy discutible que pueda aterrizar en Los Ángeles, toca tener en cuenta todos estos cables de luz y la demás infraestructura. No sé si haya más comentarios al respecto.
Mafe. Muy detallada aquí tu explicación con respecto al transbordador. Y pues ese ya era el último punto que íbamos a tocar. No sé si alguien quiera tocar algún otro punto, vayamos O preguntas. alguna pregunta en general o algo que quisieran decir o recomendar o aclarar. Si no es así, pues muchas gracias por participar en este cineforo de la película El Núcleo y esperamos que nos puedan acompañar en futuros foros. Muchas gracias por su participación.